Bueno, los términos de menopausia y climaterio variaron hoy en día, ¿sí? Inclusive la terapia de reemplazo hormonal en algunos países ya no se llama más terapia de reemplazo hormonal, se llama terapia no de reemplazo, sino terapia menopáusica, ¿sí? Más que nada algunos términos cambiaron por el hecho de que es una etapa fisiológica de la mujer, ¿sí? Y que hay que la mujer la tiene que sentir de esa manera, que es una etapa fisiológica, porque la mayoría de las veces trae problemas más que nada psicológicos en el sentido de, eso yo creo que también podemos considerarlo hace un tiempo. Hoy la mujer que está en menopausia o que entra en menopausia todavía tiene proyectos de vida y todavía sigue haciendo cosas y proyectos y trabajando, etcétera. A diferencia, ay, me salieron todos los proyectos a la Barcelona. Se ve que se minimizó el PowerPoint, doctora. Ahí está. La mujer todavía... ¿Será que puede agrandar el PowerPoint? Allá al lado de la X, la esquinita, o ese, exacto. Gracias, Doc. Disculpe la molestia. Tampoco no estoy nula en esto, sé que con la copita se agranda. No, yo sé. Algo sé. Bueno, sigamos. No veo la cara de... ¿Quién sos vos? El que vos querías enseñarme. ¿Quién sos vos? No, enseñarle no. Yo quería aprender, quería hacer que me agrande el PowerPoint nomás. Félix Duarte soy yo, no tengo cámara, doctora. Estoy con la computadora rota. Cagamos. Disculpe. Escuchame, para el examen va a tener que tener otra computadora, ¿eh? Sí, ya vamos a estar mejor, si Dios quiere. Bueno, va a tener que salir a hacer alguna changa por ahí. ¿Ustedes saben lo que son los taxi boys? A la pucha, yo me imaginaba algo como cortar pasto, no tan así. No, depende de tu estado físico Por eso y está escribiendo esta mental, por foto. supuesto, mental. No, porque en mi época salió mucho, en mi época, digamos, de la facultad o de la secundaria, se corría mucho el tema de los taxi boy, que eran personas del sexo masculino que ganaban buena plata haciendo sus servicios a quien lo requería, digamos, ¿entendés? Pero ahora no sé, debe seguir existiendo, sí, nada más que está camuflado, así que... Pero acá en Santo Tomé no te recomiendo porque todo el mundo se entera. Aparte, acá yo ni una docena empanada no consigo, doctora. ¿Qué hace? No sea tan humilde así. Algo, algo a conseguir. Bueno, vamos a seguir. ¿Vos le tenés más fe a la medicina, entonces? Sí, totalmente. Bueno. Vamos a seguir nomás. Ay. Bueno, el climaterio, entonces. Vamos a tener en cuenta que la menopausia es la fecha de la última menstruación, es decir, la última vez que la mujer menstruó o tuvo su periodo menstrual.
A partir de esa fecha, de ese acontecimiento, van a haber sucedido procesos o modificaciones fisiológicas antes de esa fecha y posterior a esa fecha. ¿Por qué se produce la fecha, la última menstruación? Por una involución de los folículos ováricos, por una atresia e involución de los folículos ováricos, acompañado, por supuesto, de una atresia e involución del ovario, de los ovarios, perdón. ¿Sí? Y climaterio se va a definir como el periodo en el que tiene lugar la desaparición de la función reproductiva, con cambios hormonales que condicionan modificaciones en el tracto genital y a nivel general. Estoy estrenando, hace una semana estoy estrenando un anteojo y todavía no. Supuestamente era para poder ver mejor el tema de la computadora y todo eso, pero no sé, me cuesta. Eso también entra en los cambios fisiológicos, ¿eh? Lo que me pasa a mí. Bueno, entonces, el climaterio es el periodo que tiene lugar la desaparición de la función reproductiva con cambios hormonales que condicionan o modifican el tracto genital y a nivel general. ¿Sí? Como yo le dije a ustedes, que ustedes deben tener ahí en los apuntes, la menopausia sería la fecha de la última menstruación. Los cambios aproximadamente comienzan a darse a partir de los 42, 43 años, algunos dicen 45 también, antes de la menopausia, ¿sí? Que eso estaría dado por la premenopausia, ¿sí? Que en esa premenopausia van a haber comienzo de los síntomas climatéricos. Y el periodo un año después de la menopausia estaría dado por la posmenopausia, ¿sí? Que aproximadamente llega hasta los 65 años, ¿sí? Entonces, tanto en la pre como en la posmenopáusica va a haber modificaciones fisiológicas, ¿sí? Que se van a ir acentuando y a la vez desapareciendo con el pasar del tiempo, ¿sí? Porque todos esos síntomas van a desaparecer una vez completada la involución de los folículos, ¿no es cierto? ¿Sí? El diagnóstico se realiza por la clínica y por el síndrome climatérico. ¿Qué quiero decir con esto? Salvo que ustedes tengan una menopausia precoz que se realiza o se produce antes de los 40 años, ya sea farmacológica o patológica, ustedes no van a realizar un síndrome climatérico por laboratorio, ¿sí? No van a realizar el diagnóstico por laboratorio. ¿Por qué? Primero, porque es una etapa fisiológica de la mujer. Segundo, porque por ahí la mujer está en una premenopáusica y los valores de las hormonas, la FSH, la LH, etcétera, van a ir y venir. Los valores van a ir y venir fisiológicamente, ¿sí? Y otra cosa, que no todas las pacientes van a tener los medios necesarios para pagarse un estudio hormonal. Entonces, generalmente esta etapa fisiológica de la mujer se va a realizar el diagnóstico por el síndrome climatérico, es decir, los síntomas que acompañan a la paciente, ¿sí? Ahora, de las complicaciones que pueda traerla,
que pueda traer ese síndrome, sí podemos hacer el diagnóstico, ya sea por imágenes o por laboratorio. Pero en el síndrome climatérico en sí, el diagnóstico no se realiza por laboratorio, sino por signos y síntomas. En estos cambios, generalmente puede ir acompañado, en el caso de una menopausia precoz, estamos hablando de la precoz ahora, puede ir acompañado de alteraciones de la hormona tiroides y de la prolactina, ¿sí? ¿Qué es lo que va a haber en el síndrome climatérico a nivel hormonal? Va a haber un aumento, de la folículo estimulante por encima de los 40 unidades por mililitro y un estradiol por debajo de los 20 picogramos por mililitro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los ovarios van a hacer un feedback positivo a al centro nervioso, al hipotálamo va a hacer un feedback positivo. ¿Por qué? Porque no va a haber estrógenos. Entonces, el centro nervioso o el hipotálamo va a liberar mayor FSH y LH. Y al haber una involución del ovario en sí y una esclerosis del ovario en sí reemplazado por tejido conectivo, esto no va a poder fabricar o producir estrógenos. Entonces, esa FSH y LH van a aumentar más todavía. Eso es lo que va a pasar fisiológicamente, como ustedes saben. La edad, perdón, la edad de la menopausia aproximadamente varía a los 50 años, ¿sí? Cuando se produce por encima de los 40 es precoz. Fíjense ustedes, para tener nada más un indicador, tenemos la FSH cuando tenemos en la perimenopausia va a ser menor a 40 miliunidades por mililitro. Y en el caso de que esté menor a 100.000 unidades, ya a nosotros nos va a indicar agotamiento folicular. Como ya le dije, nada más esto es un ejemplo que le doy, porque generalmente no se realiza a las pacientes este tipo de estudios, ¿sí? Generalmente. El estradiol en la premenopausia va a estar 120 picogramos por mililitro. Y para tener una relación en la oforectomía, 18 picogramos por mililitro. La estrona, ustedes saben que predomina en la posmenopausia. ¿Cuál es la estrona? Es la que se va a realizar por conversión periférica del tejido graso, Y además la androstenediona más la aromatasa va a producir estrona en hígado y en grasa, como le dije recién, pero su potencia es 1/3 del estradiol. Resumiendo, en la premenopausia la estrona va a estar de 80 a 300 microgramos por día y el estradiol 80 a 500. Y en la posmenopausia la estrona va a estar de 40 y el estradiol de 6 microgramos por día. Nada más que eso es comparativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que en la
perimenopausia, la FSH va a estar menor a 40, el estradiol va a estar disminuido en la posmenopausia y la que va a predominar es la estrona, ¿sí? Vamos a tener los síntomas. ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Qué día es el examen, Arranca el ¿No 12, sabe? dijo el, ¿Eh? arranca el 12, dijo el doctor, si no me equivoco. ¿El lunes? Claro. El tema de hoy vamos a hablar un poquito de... ¿Qué pasó ahí? ¿Se camufló otro teórico, parece? ¿Se metió otro teórico? No, estaba escuchando otra clase suya. Y esta. Ah, no sea chupamedia. No, se reprodujo, puso solo. Ah, bueno. ¿Eso le queda grabado a usted o qué? No, no, son las del año pasado, creo que se acuerda que mandaban los videitos por Zoom y eso. Ah, sí, eso más aburrido, sí. Que estaban solos los docentes y nosotros no teníamos interacción. Sí, más aburrido eso. Bueno, esta clase de climaterio es diferente a la del año pasado. Bueno, perfecto. Bueno, hay algunas cosas que siguen siendo las mismas, pero hay otras que, sobre todo el tratamiento, las cambié un poquito, con algunos cambios que hubieron. Bueno, los síntomas a corto plazo, como ustedes saben, va a haber disminución de la libido, insomnio, depresión, fatiga. Todo esto no es por la edad, sino que es por, estamos hablando del centro del hipotálamo, estamos hablando del centro del hipotálamo. Todo esto va a ser causado por la falta de estrógenos a nivel de los receptores, ¿sí? No solamente a nivel local, en el aparato genital, sino también a nivel neurológico, ¿sí? La fatiga, sobre todo cansada de los maridos rompe pelota, trastornos vasomotores, trastorno del ciclo menstrual y trastornos psicológicos. Los vasomotores ustedes saben cuáles son, bueno, después vamos a hablar de cada uno. Los a mediano plazo son la atrofia urogenital y mamaria, sequedad y disminución del colágeno en piel, alteración de lípidos, de glucemia, va a traer como atrofia urogenital, vaginitis, colpitis, por la misma razón de sequedad, dispareunia, prurito vulvovaginal, que se debe a disminución del colágeno en piel y de vitamina A, y cambios del pH vaginal que va a traer como consecuencia las vulvitis o las colpitis. Y las a largo plazo, que son las que más son complicadas, son la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, sobre todo el IAM, incontinencia de orina al esfuerzo y enfermedades metabólicas, ¿sí? Esto sería lo que puede llegar a traer el climaterio. En el caso, sobre todo acá tienen mucho que ver los factores de riesgo o los factores predisponentes en el cual la paciente estuvo sometida toda su vida y
también va a depender del tipo de, ya sea en cuanto a alimentación o actividad física la paciente haya estado acostumbrada, ¿sí? Generalmente la paciente va a consultar, lo que más le molesta a ella es el síndrome vasomotor. Generalmente la paciente va a consultar por síndrome vasomotor y es donde nosotros tenemos la oportunidad de pedirle que se haga el control ginecológico que corresponde para la edad, ya sea mamografía, Papa Nicolau, y el control de otras funciones como ser hepatograma, colesterolemia, para saber dónde la paciente está parada, ¿sí? Generalmente los dos síntomas que ella consulta son los sofocos y los trastornos de la esfera genital. ¿Qué es el síndrome vasomotor? El enrojecimiento repentino de la piel a nivel de tórax, cuello y cabeza, acompañado de una intensa sensación de dolor y finalizando esto con una profusa sudoración que va de unos pocos segundos hasta varios minutos. Generalmente cuando la paciente está con este síndrome suele no querer salir de la casa porque es una situación bastante incómoda y molesta para ella. Ustedes tienen al lado de esa definición, van a tener la no es fisiopatología, la fisiología del síndrome vasomotor, ¿sí? Porque es una interacción con adrenalina, noradrenalina, vasodilatación, vasoconstricción, etc. ¿Sí? Así que hagan la captura de pantalla de eso. ¿Pueden hacer? Pueden hacer la captura de la pantalla de la explicación del síndrome vasomotor. Bueno. Hagan la captura de pantalla y después cuando estén más tranqui le leen, ¿sí? Que esa sería la explicación fisiológica, no fisiopatológica, fisiológica, ¿sí? Es bastante interesante eso. Fíjense ustedes que el sistema límbico va a manejar el sistema a nivel del humor y la conducta, la función cognitiva, las distimias y los cambios de carácter, la depresión, la ansiedad, el insomnio, la migraña o cefalea y funciones cognitivas, ¿sí? Y el hipotálamo va a ser el que va a intervenir en la termorregulación, el hambre, la saciedad, que tengo jodida eso, la tensión arterial, los sofocos, la obesidad y la hipertensión. Eso más que nada es para que ustedes vean que tanto la parte central del hipotálamo y el sistema límbico son los que llevan la delantera acá en base a los cambios que van a ser producidos en la paciente. ¿Sí? Para llevar esta etapa, la paciente debe evitar hábitos tóxicos, actividad física regular, una alimentación sana y adecuada, controles clínicos, periódicos y ginecológicos, y evaluar la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? O la terapia climatérica, ¿sí? Evaluar esta terapia. Porque cada una se va a adecuar al tipo de paciente, a los síntomas y al estilo de vida que tiene cada una, ¿sí?
Y una vez debemos, antes de empezar la terapia de reemplazo hormonal, y una vez empezada esta, tenemos que evaluar las posibles comorbilidades, antecedentes familiares, examen físico general y ginecológico, un laboratorio general, control de peso y presión, electrocardiograma, eco mamaria y ginecológica, mamografía, Papa Nicolau, colpo y densitometría ósea. Todo eso debemos hacer antes de empezar una terapia de reemplazo hormonal y una vez al año posteriormente iniciada esta. ¿Está? Sí o sí. La terapia de reemplazo hormonal generalmente se puede realizar hasta 5 años. Después de los 5 años está comprobado que con cualquiera de las terapias de reemplazo hormonal comienza a aumentar el riesgo o la probabilidad de cáncer de mama. Fíjense ustedes, esto es lo nuevo que yo les decía, ¿sí? Vamos a tener criterios para evaluación de la paciente, ¿sí? Mujer sintomática con interés en terapia de reemplazo hormonal. Terapia menopáusica hormonal se llama. Terapia hormonal menopáusica, ¿sí? Como dice ahí en el cuadrito celeste, terapia hormonal menopáusica. Sí o sí, la paciente tiene que tener menor de 60 años y que no haya pasado todavía 10 años desde que comenzó la menopausia. Esos son los criterios nuevos en los cuales tenemos que asentar o empezar una terapia hormonal menopáusica. Que la paciente sea menor de 60 años y que todavía no haya pasado 10 años de que empezó con la menopausia. Si ustedes no tienen esos dos criterios, ya la terapia hormonal menopáusica ya no tiene sentido. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas generalmente por los que la paciente consulta o cuando nosotros tenemos que evaluar esto para empezar la terapia? Sangrado irregular, ansiedad, síndrome vasomotor, sudoración, infección urinaria recurrente, dispareunia, sequedad vaginal, insomnio, dolor articular y ganancia de peso. Y los trastornos de la esfera sexual, más que nada se van a referir a la baja libido, pero sobre todo por la involución o atrofia del aparato urogenital. ¿Sí? Y acuérdense que tenemos que evaluar todo lo que habíamos dicho anteriormente, PAP, mamografía, lípidos, hormonas tiroideas, función renal, hepática, el hematocrito, también tenemos que evaluar sangre en materia fecal y vitamina D en mujeres de riesgo. Y en el caso de que la paciente tenga mayor de 60 años o ya haya tenido más de 10 años de la fecha de la última menstruación, tenemos que considerar otras opciones de tratamiento, no la terapia hormonal menopáusica. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, doctora. Bueno. ¿Todo durmiendo? Sí, doctora. No, doctora. Bueno, ¿cuándo se vacunan? Cuéntenme. ¿Cuándo se vacunan? Yo ya me vacuné el domingo.
¿Y qué vos tenés? ¿Cuántos años tenés? 30. Ah, Hermano. 30. Ah, ¿quién sos vos? Duarte, Félix, Alfredo. Ah, qué bueno. Ahora salió la inscripción es de 18 para adelante, así que ahí entran ustedes. Qué bueno. Che, cuéntenme, ¿y los brasileros qué van a hacer? Yo saqué un Tienen, turno, no sé qué van a dar. Porque tengo domicilio en porque, Santo Tomé. y la mayoría de los brasileros que están en la facultad tienen domicilio acá, Sí, todos o tenemos que algunos tener. nomás. Ah, No bueno, todos. mejor entonces, todos tienen que tener. Sí. Ah, bueno, está bien, me parece bien. Entonces todos se van a poder vacunar si tienen domicilio acá. Y esto voy a ver si nos van a permitir por ser extranjero, pero yo supongo que sí. Y sí, si no le aceptan la inscripción, vuelvan a intentar y vuelvan a intentar, ¿eh? ¿Está? Bueno, Hasta que le case si la no creo que en inscripción. misiones vacunan también. Sí, pero volvé a intentar la inscripción. ¿Saben lo que pasa? Es que hay muchas vacunas que están guardadas y no le dan el visto bueno del ministerio, no le dan para alargar la vacunación. ¿Por qué? Porque están esperando un poquito más que se acerque la fecha de las elecciones. Entonces, cerca de la fecha de las elecciones va a haber vacunas para todo, así como había carne para todo, bueno, va a haber vacunas para todo, ¿sí? Y ahí no va a haber distinción de edad ni distinción de nada. Así que ustedes sigan intentando la inscripción, sigan intentando la inscripción, pero dentro de poco, cuando lleguen más vacunas, van a alargar la vacuna libre para todos. Es lo que yo creo, no sé, por ahí estoy equivocada. Por ahí estoy equivocada, pero fíjense ustedes, traten de estar siempre interiorizado del tema para vacunarse todo, entonces el año que viene comenzamos bien la clase. Porque hasta que todo el mundo no esté vacunado, no creo que la Barceló largue las presenciales, como las otras facultades, lo mismo. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué tenemos que individualizar la terapia de reemplazo hormonal? ¿Por qué tenemos que individualizar la terapia de reemplazo hormonal? Porque de acuerdo a cada paciente, esto va a facilitar la adherencia al tratamiento de esa paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos de la terapia de reemplazo hormonal? Maximizar la calidad de vida, la expectativa de vida y resuelve los problemas asociados con el hipoestrogenismo. Y como ya le dije a ustedes, consiste en permitir que la mujer llegue a la tercera edad con una mejor calidad de vida. Por eso cada terapia de reemplazo, terapia hormonal menopáusica se llama ahora, es preferible adaptarla a cada paciente. El tratamiento no médico tenemos la alimentación saludable, la actividad física y eliminar los hábitos tóxicos. Eso está de más decirlo. Y las contraindicaciones, por eso es que tenemos que realizar un estudio, más que nada, un estudio a nivel general de la paciente, ¿sí? Porque vamos a tener contraindicaciones de empezar esta terapia, como por ejemplo hemorragia genital no diagnosticada,
enfermedad coronaria activa, hipertensión, cáncer de mama o riesgo o factores predisponentes para padecerlo, tromboflebitis activa, enfermedad hepática o sospecha de embarazo, ¿sí? Y el tratamiento médico va a consistir en calcio, vitamina D3, fijadores de calcio, la terapia hormonal menopáusica, que estaría dada por estrógenos, progesterona, o también puede estar dado por tibolona. Los riesgos de la terapia hormonal menopáusica son, entre otros, cáncer de endometrio, de mama, colelitiasis, trombosis venosa e hipertensión arterial. Entonces, nosotros vamos a tener que estudiar bien esos factores de riesgo de la paciente. Y es imprescindible realizar esos estudios aproximadamente una vez por año. Y en el caso de que tenga algún factor de riesgo, evaluar qué o con qué vamos a hacer la terapia hormonal menopáusica. Los síntomas vasomotores. En cuanto a los síntomas vasomotores, los beneficios van a tener aquellas mujeres que tienen menor de 60 años y que hayan tenido o tienen 10 años, menos de 10 años de la menopausia. ¿Sí? Fíjense ustedes que los síntomas pueden ser moderados a severos. Las bajas dosis reducen los síntomas eficientemente y los andrógenos están limitados a insuficiencia androgénica o, bueno, a insuficiencia androgénica. Esa sigla no sé lo que quiere decir. Entonces, sí o sí los síntomas vasomotores tienen que ser delimitados en esas dos condiciones, menores de 60 años y que no haya pasado 10 años de la última menstruación. Y a dosis bajas. ¿Cuáles son los que tenemos? Fíjense ustedes, solamente para los síntomas vasomotores. Fíjense ustedes que la paroxetina de 7,5 miligramos es una de las mejores que puede reducir los síntomas vasomotores. Y en aquellas pacientes en que tenga una depresión o principio, como dice el vecino, de depresión, el escitalopram es una buena alternativa. La fluoxetina también es una buena alternativa. Yo no sé si existe en la Argentina la paroxetina. La fluoxetina sí, pero fíjense ustedes, la paroxetina o la fluoxetina puede ser una buena opción y el escitalopram se puede agregar en aquellas pacientes que tienen depresión, ¿sí? Acá fíjense ustedes que no vamos a dar medicamento de reemplazo hormonal, vamos a dar más que nada lo que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿sí? De todos estos, cuando la paciente tiene contraindicado el tratamiento hormonal, de todo esto el que mejor anda son los inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Está? Cuando la paciente tiene contraindicado el tratamiento hormonal de reemplazo. Los fitoestrógenos, aparentemente por la literatura, no mejoran para el sistema vasomotor, como quien dice, no le tinga nada, ¿sí? Los fitoestrógenos.
Los compuestos hormonales bioidénticos que en algunos países están, o la isoflavona de soja, tampoco van a funcionar, ¿sí? Pero el que mejor anda son los inhibidores de la recaptura de serotonina, como recién estuvimos viendo. Bueno, acá se ve un poquito feo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que considerar criterios para evaluación de pacientes, lo que está en el rectángulo gris, el más chiquito. Mujeres sintomáticas con interés de la terapia hormonal menopáusica, edad menor de menor de 60 años y que 10 años, menos de 10 años de la terapia de reemplazo hormonal. Perdón, menos de 10 años de la fecha de la última menstruación. A esta paciente tenemos que considerar, en el caso de que pueda tener algunos de estos factores que están en el cuadro celeste, vamos a considerar otras opciones, como ser sangrado vaginal, ACV, infarto de miocardio, tromboembolismo venoso, cáncer de mama o endometrio, enfermedad hepática activa, y mujeres que tengan diabetes, hipertrigliceridemia, enfermedad vesicular activa, aumento del riesgo de cáncer de mama o ACV y migrañas con aura. A estas pacientes vamos a tener que considerar otras opciones como habíamos visto en un principio. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Vamos a tener que también a las pacientes evaluar el riesgo cardiovascular si está o no presente. Y de esta manera considerar otras opciones igual que la anterior. ¿Cuáles serían las opciones? Tratamiento estrógeno local más progesterona, inyectable combinado con estrógeno, andrógenos, tibolona, baja dosis de terapia oral o terapia transdérmica. ¿Cuál de estas considerábamos para estas pacientes que tienen riesgo cardiovascular presente y las que están en el recuadro celeste, ¿sí? Que recién les nombré, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo? Bueno. ¿Qué factores de riesgo tenemos que evaluar en todas estas pacientes? Volvemos a repetir lo mismo para que a ustedes les quede el hábito de fumar, la dieta adecuada, modificar la ingesta de sal y alcohol y mejorar la condición física. Y otros factores de riesgo serían la presión, los lípidos y la glucemia, como lo vimos anteriormente, pero lo volvemos a repetir. Entonces, una paciente el uso de, ustedes saben que vamos a tener dos tipos de pacientes, la paciente que tiene útero y la paciente que no tiene útero por alguna razón fue extirpado anteriormente. Vamos a hacer, además de los factores de riesgo, vamos a hacer el tratamiento de acuerdo a estas dos características, si tiene o no tiene útero. Pero también tenemos que tener en cuenta que toda terapia hormonal menopáusica
a los 5 años va a aumentar el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Además, también se vio que el uso de progestágenos, es decir, de progesterona, también va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Estaba descrito un esquema en el cual se hacía el uso de estrógenos y el uso de progestágenos una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 o cada 6 meses. Pero se vio que ese esquema, que era protector para la mama o para el útero, para evitar la hiperplasia de endometrio, se vio que ese esquema también aumentaba el riesgo de cáncer de mama o de endometrio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el progestágeno con menor riesgo para la terapia de hormonal menopáusica y cáncer de mama? ¿Sí? Fíjense ustedes, los estrógenos combinados con progesterona no aumenta el cáncer de mama hasta 5 años después de su uso. Caemos en lo mismo. La evidencia está limitada cuando se usa más de 5 años. Y siempre tenemos que evaluar la combinación de estrógeno-progesterona con los factores de riesgo que son modificables y no modificables. ¿A qué se habla de modificables o no? Son aquellos que, por ejemplo, el estilo de vida puede modificar, ¿sí? Para los factores, el síndrome climatérico, la atrofia urogenital o la dispareunia, la sequedad vaginal, que van a producir trastornos en la esfera sexual, el único que va a modificar esto van a ser los lubricantes o los hidratantes vaginales, ¿sí? Los hidratantes o los lubricantes vaginales. Los óvulos en base a estrógenos no van a producir modificaciones, salvo que ustedes quieran usarlos o preparar a la paciente para alguna cirugía ginecológica, pero más que nada estas condiciones se van a modificar por el uso de vía oral, ¿está? Pero pónganle que la paciente tiene contraindicado la vía oral de la terapia hormonal de reemplazo por algún motivo, la única que puede funcionar para los trastornos en la esfera sexual va a ser los lubricantes o hidratantes vaginales, ¿sí? Fíjense ustedes que los cambios en el estilo de vida son muy importantes para poder aplicar la terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Los hidratantes o hidratantes vaginales pueden funcionar reemplazando las secreciones vaginales normales, ¿sí? Y también hay otros que se considera para esto, que por ahí puede o no tener accesibilidad, como ser el ácido hialurónico vaginal, las isoflavonas, la vitamina D y la E, y el láser vaginal, ¿sí? Y eso estarían dentro del tratamiento no hormonal. Y el hormonal estaría el estradiol, el estriol, ¿sí? Y moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Pero eso estarían dentro del tratamiento hormonal, pero también tenemos que considerar, los que las mujeres tienen contraindicados.
¿Cuáles ustedes indicarían en el caso de que la paciente tuviera antecedentes de cáncer de mama? Acá estaría indicado los lubricantes o hidratantes y el láser. La vitamina E de por sí sería, no modificaría, digamos, a nivel urogenital. Sí los hidratantes o lubricantes y el láser en el caso de tener disponibilidad, pero los otros estarían contraindicados en el cáncer de mama. Ahí está. Primera línea, lubricantes y humectantes, y segunda línea, estrógenos locales. ¿Cuáles son los estrógenos locales? Los óvulos locales o pomadas con colocadores intravaginales. Pero tendría que ser de uso continuo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo debe la mujer realizar un tratamiento menopáusico de reemplazo con útero? 5 años. ¿Está? 5 años, porque después de los 5 va a aumentar el riesgo del cáncer de mama. No el de útero, el de mama. No de endometrio, perdón, sino de mama. Fíjense ustedes cuánto tiempo realizamos dosis, duración de la terapia hormonal menopáusica. Va a ser dependiendo del objetivo del tratamiento. La seguridad debe ser individualizada a cada paciente, es decir, si seguimos después de los 5 años o no. Entre nosotros, es raro que una paciente siga y cumpla al pie de la letra los 5 años de tratamiento. Generalmente va a usar algunos meses, la va a abandonar, va a volver a usar nuevamente, pero nunca llega a los 5 años. ¿Por qué? Por razones económicas, por razones de practicidad, porque se cansa de su uso, porque no quiere estar dependiente de medicamentos, ¿sí? Digamos, le incomoda estar dependiente de medicamentos. Entonces va a ser inconstante, generalmente la paciente va a ser inconstante en el tratamiento, ¿sí? Y posiblemente sea una paciente que te venga que vaya a recorrer médicos, ¿sí? Recorra médicos porque no quiere volver al primero porque ella abandonó el tratamiento. Entonces, por temor a que el médico le diga algo de que por qué abandonó el tratamiento, ella va a recorrer varios profesionales, ¿sí? Y los compuestos hormonales no están recomendados, es decir, compuestos que son, que tiene varias hormonas en el mismo medicamento. Y tenemos que hacer una evaluación anual, como le dije, y una ventana de uso de 5 años para evaluar el perfil de riesgo. Siempre tenemos que hacer un control a los 2 o 3 meses de empezada la terapia hormonal de reemplazo. Siempre tenemos que hacer un control a los 3 meses, a los 6 meses y al año para evaluar si no existe algún efecto colateral y para ver si no empeora el estado o efectos adversos de la medicación o aparece algunos otros síntomas del climaterio, ¿sí? Y acá estaría los pacientes con útero, vamos a usar estrógeno y progesterona, que pueden ser de ciclo continuo, y la tibolona. La tibolona, ustedes saben que es símil estrógeno, se
tiene predilección por los receptores de progesterona de la mama y por los receptores de progesterona del útero, pero del resto del organismo se une a los receptores de estrógenos. Y los pacientes sin útero, lo preferible es realizar estrógenos o tibolona. Ahora, la tibolona también se ha comprobado que después de 5 años aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? Los beneficios: aumenta la densidad mineral ósea, reducen el riesgo de fracturas, porque tiene receptores de estrógeno, se une la tibolona a los receptores de estrógeno del hueso. La tibolona tiene 2 dosis, de 1,25 y de 2,50. ¿Sí? Es preferible siempre hacer con la menor dosis. Son favorables sobre el metabolismo de lípidos y proteínas y disminuye los riesgos de enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Pero los efectos secundarios pueden ser náusea, cefalea, aumento de peso, retención hídrica, ¿sí? Va a depender del tipo de paciente y los factores de riesgo que tenga esta. Como le dije, los controles periódicos son de 3 a 6 meses y al año. ¿Está? Bueno, sé que van a surgir muchas preguntas con respecto a eso. Háganme una de las cuales le quedó en el tintero. ¿Sí? Si es que quieren preguntar alguna. Acuérdense que los fitoestrógenos está comprobado que no aportan nada al organismo, ¿sí? No aportan nada. En algunas literaturas dice que puede disminuir levemente los sofocos, etcétera, ¿sí? Pero no aportan nada los fitoestrógenos, ni la vitamina A, ni la vitamina D. Solo a nivel local puede ser, o las pacientes que tienen atrofia urogenital, sobre todo por el tema de la sequedad de piel, de la lubricación, etcétera. La vitamina A y la E puede ayudar a la piel en general, ¿sí? Pero la vía oral, con respecto a las hormonas, siempre va a ser la mejor. En esto vamos a tener los estrógenos más progesterona o la tibolona. Y si ustedes tienen contraindicado las hormonas, pueden usar para el hecho de los sofocos los inhibidores de la recaptación de serotonina. Andan muy bien. Y a nivel local pueden usar hidratantes o lubricantes vaginales y los óvulos con estrógenos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya que nadie contesta, entonces, ¿estamos? Sí, doctora. ¿Salud? Bueno. Sí, doctora, tenemos preguntas nomás. ¿Qué? Que no ¿Qué tenemos dijiste? preguntas nomás. Bueno, está todo claro entonces. Bastante claro el tema. Sí. Factores de riesgo, estudiar la terapia
ver la edad, si es menor de 60 y que no haya pasado 10 años de la fecha de la última menstruación, y cuáles son los síntomas predominantes. ¿Está? Lo que sí tiene que quedar en claro son los factores de riesgo y los estudios o análisis o laboratorio o imágenes que tenemos que realizar a la paciente previo a la terapia. Nunca vayan a empezar una terapia sin realizarse eso, porque pueden haber algo que esté alterado y ustedes le encajan la terapia y va a ser peor. ¿Está? Bueno. Ahora quedó más claro. Sí, seguro. Muchísimo más Sí, claro. porque Vos a mí eras me Duarte, ¿no? Sí, a mí me Ah. había quedado la duda nomás de en qué momento utilizaríamos los laboratorios, pero ya me contestó. Desde el comienzo, antes de empezar la terapia de reemplazo hormonal. Claro, claro, pero no como método, no como método diagnóstico, digamos. No, sino para ver los factores de riesgo. Perfecto. Bueno. Glucemia, Gracias. triglicérido, uricemia, creatinina, hepatograma, para Claro. ver si tiene algún factor de riesgo, digamos. Igual que el PAP, la mamo, la eco ginecológica, todo eso se usa antes de empezar la terapia para ver si la paciente presenta también ecografía de la vesícula y hepática para ver si la paciente presenta algún factor de riesgo en el cual estaría contraindicado. Y en el caso de que esté contraindicado, tenemos algunas opciones, digamos, que son no hormonales. Bueno. ¿Y la hormona, doctora, Bueno. que usted había dicho en un cuadrito? ¿Eh? El estriol, el estradiol, FSH que se le pedía al laboratorio, ¿eso en qué momento lo usamos? No, el laboratorio no se suele pedir, porque más que nada se guía por los síntomas. Se suele pedir cuando se sospecha una menopausia precoz. Ah, claro, Ahí sí. cuando la clínica no es tan clara, cuando la edad de presentación es joven, etcétera. Claro, pero siempre tenés que descartar embarazo. Sí, sí, por supuesto. Y otras cosas como estrés, etcétera, pero cuando puede haber una menopausia precoz, ahí pedí laboratorio de FSH, LH, etcétera. Si no, no pedís nada. Pedí solo laboratorio, el perfil, digamos, lipídico, hepático, etcétera, para ver los factores de riesgo para empezar la terapia de reemplazo. Control de factores de riesgo nomás, entonces. Bueno. Claro. ¿Entendés? Clarísimo. ¿Por qué Bueno. se le ríe si le estoy diciendo en serio? Nada que ver. Duarte, me está tomando el pelo vos. No, le era la duda que tenía, no sé si no quiere, no le pregunto. Está bien. Está Bueno, bien. gracias. ¿De dónde sos, Duarte, vos? De Corriente, capital. Va, bueno. Lo que guste mandar. Bueno. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, parece que el único que está en la clase es Duarte. Voy a tenerlo en cuenta. No, estamos, doctora. Estamos todos, sí, No, estamos. estamos todos. Bueno, me alegro entonces. Está cómo salieron, ¿eh? Abajo la cueva. Bueno. ¿Alguna otra última opción que le doy? Última. No, doctora, de momento nada. ¿No? Bueno, está listo. Nos vemos entonces, chicos. Nos vemos. Buen día. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora. Chao.